«¡Sáquenlo de mi mesa!», gritó la millonaria frente a todo el salón. El camarero bajó la bandeja y respondió en mandarín perfecto. Lo que dijo esa noche hizo que la mujer más poderosa del país cayera de rodillas. Había noches en las que el Salón Belmonte parecía respirar solo. Las lámparas colgaban del techo como racimos de hielo encendido. El piso de mármol devolvía la luz hacia arriba, y cada copa sobre cada mesa brillaba con una precisión que solo se consigue cuando alguien las ha pulido una por una, en silencio, horas antes de que llegue el primer invitado. Ese alguien era Mateo Alarcón. Llegaba siempre antes que todos. No porque se lo pidieran, sino porque en la madrugada el salón era un lugar distinto, sin voces, sin juicios, sin miradas que midieran de arriba a abajo. Mateo entraba por la puerta de servicio, encendía las luces del fondo y caminaba entre las mesas vacías acomodando cubiertos con la paciencia de quien reza. Doblaba las servilletas con un pliegue exacto, alineaba los platos a 2 dedos del borde, levantaba cada copa contra la luz para asegurarse de que no quedara ni una huella. Si el cliente ve una marca en el cristal, le había dicho el jefe de salón alguna vez, ya no prueba la comida, prueba la duda. Mateo lo había entendido de inmediato. En su vida, la duda había llegado siempre antes que la comida. Aquella mañana, mientras acomodaba la última hilera de copas, se descubrió tarareando. Era una melodía corta, apenas 5 notas que subían y bajaban como una respiración. No sabía de dónde venía. La conocía desde siempre, del mismo modo en que uno conoce el sonido de la lluvia sin haberlo aprendido nunca. Se detuvo, avergonzado de sí mismo, y miró hacia atrás por si alguien lo había escuchado. No había nadie, todavía. El Salón Belmonte no era un restaurante, era un escenario. Ahí se firmaban los tratos que los periódicos anunciaban al día siguiente. Ahí se decidían fusiones, herencias, rupturas. Las mesas del centro eran para quienes querían ser vistos. Las del fondo, junto a los ventanales, para quienes preferían ver. Mateo llevaba tiempo trabajando ahí, el suficiente para saber que a una mesa jamás se llega por el lado izquierdo, que un plato se retira solo cuando el último comensal ha bajado el tenedor, y que un buen camarero no existe. Aparece cuando lo necesitan y se disuelve cuando no. Él era bueno en eso, demasiado bueno. Aurelio Pinto, el jefe de salón, lo había notado desde el principio. «Tú no eres de los que hablan», le dijo una vez, mientras revisaban la lista de reservas. «Eres de los que escuchan. Eso vale más de lo que te pagan». Mateo se limitó a sonreír. No le convenía decir cuánto escuchaba realmente. Esa noche, la reserva de la mesa central llegó con una nota en rojo, escrita a mano por la gerencia. Absoluta discreción. Servicio impecable, sin errores. Aurelio reunió al equipo en el pasillo trasero, con la voz más baja de lo habitual. «Esta noche cena aquí la señora Mei Lin Sao». Nadie dijo nada, pero el aire cambió. Todos conocían ese nombre. Era imposible no conocerlo. Los barcos que entraban al puerto con contenedores apilados hasta el cielo llevaban el sello de su grupo. Los edificios de vidrio que habían cambiado la silueta de la ciudad se levantaron con su dinero. Cuando ella firmaba, los precios se movían. Cuando ella callaba, la gente se ponía nerviosa. Se decía que había llegado al país sin nada, siendo muy joven, con un idioma que nadie entendía y una maleta que pesaba menos que su miedo. Se decía que había trabajado en cocinas ajenas, en trastiendas, en lugares donde nadie preguntaba tu nombre porque nadie pensaba volver a verte. Y se decía, sobre todo, que de aquella mujer que fue, no quedaba absolutamente nada. «Escúchenme bien», continuó Aurelio. «Esta cena cierra el trato más grande que ha pasado por este salón. No quiero un plato tarde, no quiero una copa mal servida. No quiero que nadie le dirija la palabra si ella no la dirige primero». Hizo una pausa. «Y algo más. La señora Sao no soporta la familiaridad. Nada de sonrisas de más. Nada de conversación. Ustedes son parte del salón, no de la mesa». Mateo asintió como todos. «Yo llevo la mesa central», dijo Aurelio. «Mateo, tú me asistes». Fue ahí, exactamente ahí, donde empezó todo. Llegaron poco después del atardecer. Primero entraron los ejecutivos, en grupos de 2, hablando bajo. Luego el abogado, Iván Castellanos, que caminaba con la seguridad de quien conoce el precio de cada persona en la sala.
Después la hija, Sofía Sao, que se detuvo un instante en la entrada y miró el salón entero como si buscara una salida. Y al final, ella. Mei Lin Sao no entró. El salón se abrió para dejarla pasar. No saludó a nadie. No sonrió. Cruzó el mármol con pasos cortos y firmes, y se sentó en la cabecera sin esperar a que le acomodaran la silla. Puso las manos sobre la mesa, una encima de la otra, y ese solo gesto bastó para que las conversaciones alrededor bajaran de volumen. Mateo observó desde su lugar, junto a la columna, con la bandeja apoyada contra el antebrazo. Había servido a gente poderosa antes. Había visto orgullo, arrogancia, impaciencia. Lo de esa mujer era otra cosa. Había algo apretado en ella, algo cerrado con llave desde hacía mucho tiempo y vigilado día y noche para que no se abriera. «Agua sin gas, sin hielo», ordenó ella, sin mirar a nadie. Aurelio hizo una seña. Mateo se acercó. Sirvió el agua con el brazo firme, el borde de la jarra a la distancia exacta, sin que una sola gota tocara el mantel. Retrocedió medio paso y esperó. Mei Lin no lo miró. Durante un largo rato, nadie lo miró. Y eso, para él, era señal de que estaba haciendo bien su trabajo. La cena avanzó. Los ejecutivos hablaban de rutas, de plazos, de cifras que Mateo no entendía, y no quería entender. Iván Castellanos deslizaba carpetas sobre la mesa con una suavidad ensayada. Sofía apenas probaba la comida y revisaba su teléfono por debajo del mantel, hasta que su madre le dijo, sin levantar la voz: «Aquí no». La muchacha guardó el teléfono. Mateo entró y salió de esa mesa muchas veces esa noche. Retiró platos, repuso pan, rellenó copas. Nadie le agradeció, nadie lo notó, hasta que ocurrió. Fue después del plato principal, en ese momento muerto en el que la conversación se afloja y el salón entero parece contener el aliento antes del postre. Mateo estaba retirando los platos del extremo de la mesa. Trabajaba con esa concentración suya, ordenando los cubiertos sobre la bandeja para que no chocaran entre sí, y sin darse cuenta, sin ninguna intención, del modo en que uno respira, empezó a tararear. 5 notas. Suben, bajan, vuelven. Apenas un hilo de sonido, más bajo que el murmullo del salón. Sofía lo escuchó primero, y giró la cabeza con curiosidad. Y entonces, en la cabecera de la mesa, algo se rompió. No una copa, no un plato. Algo dentro de Mei Lin Sao. La mujer levantó la cabeza de golpe. El tenedor se le detuvo a medio camino. Sus ojos recorrieron la mesa buscando el origen de ese sonido con una urgencia que nadie en ese salón le había visto jamás. «¿Quién está haciendo eso?», preguntó. Su voz salió distinta, más delgada, como si alguien le hubiera quitado el aire por debajo. El silencio cayó sobre la mesa igual que una sábana. Mateo se dio cuenta, tarde, de que había sido él. «Disculpe, señora», dijo de inmediato, bajando la mirada. «Fue mi error». «¿Qué era eso?» «Nada, señora. Una melodía. La tengo desde niño. No debí...» «¿De dónde la sacaste?» La pregunta no fue una pregunta. Fue un tirón, un manotazo. Mateo dudó. Y esa duda, esa fracción de segundo, fue lo que encendió todo. «No lo sé, señora». «No lo sabes», repitió ella. «No, señora. Siempre estuvo ahí». Mei Lin Sao dejó el tenedor sobre el plato con un cuidado exagerado, como si temiera que si lo soltaba de golpe, sus manos empezaran a temblar delante de todos. Y ahí, frente a los ejecutivos, frente a su abogado, frente a su hija y frente al salón entero, la mujer más poderosa de la ciudad hizo algo que nadie esperaba. Perdió el control. «¿Te parece gracioso?», dijo, y su voz ya no era delgada, era filo. «¿Te parece que puedes acercarte a mi mesa a hacer ruidos?». «Señora, le pido disculpas. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?». «Un buen tiempo, señora». «¿Y en todo ese tiempo nadie te enseñó a mantenerte en tu lugar?». Aurelio apareció al instante, con esa velocidad que solo tienen los jefes de salón cuando huelen una tormenta. «Señora Sao, permítame ofrecerle mis disculpas en nombre de la casa». «Le aseguro que...». «No quiero disculpas», lo cortó ella. «Quiero que este hombre se retire de mi mesa». El salón entero, sin ponerse de acuerdo, dejó de hablar. Las mesas cercanas fingieron seguir cenando. Los tenedores se movían, pero nadie comía. Todos escuchaban. En un lugar así,
la humillación ajena es el único plato que se sirve gratis. Iván Castellanos se recostó apenas en su silla y observó la escena con las manos entrelazadas, como quien mira llover desde adentro. Sofía se puso rígida. «Mamá», murmuró. Solo estaba tarareando. «Tú no te metas». «Mamá, la gente está mirando». «Que miren». Y entonces, Mei Lin Zhao levantó la mano, con la palma abierta hacia el camarero que tenía enfrente, y dijo las palabras que iban a perseguirla el resto de su vida. «Sáquenlo de mi mesa». Fue una frase corta. 5 palabras. Bastaron para que el Salón Belmonte se convirtiera en un cuarto sin aire. Mateo se quedó quieto. La bandeja seguía apoyada contra su antebrazo, con los platos que acababa de retirar. Ninguno de sus músculos se movió, salvo los que le sostenían la mandíbula. No respondió. No pidió explicaciones. No buscó apoyo en nadie. Simplemente bajó la bandeja despacio, hasta la altura de la cintura, y la sostuvo con las 2 manos, como se sostiene un escudo que uno sabe que no va a servir de nada. Aurelio se acercó a él y le habló al oído, con la voz atropellada. «Vete a la cocina. Ahora. Yo arreglo esto». Mateo no se movió. «Mateo», insistió el jefe de salón, «por favor». Y en ese instante, mientras el salón entero lo observaba esperando verlo desaparecer con la cabeza gacha, Mateo Alarcón hizo algo que nadie en ese lugar podía prever. Levantó la mirada. No con rabia, no con desafío, con una tristeza serena, enorme, que no cabía en ese salón. Miró directamente a la mujer que acababa de ordenar que lo sacaran como se saca un mueble estorboso. Y habló, pero no habló en el idioma del salón. Habló en mandarín. Las palabras salieron de su boca con una naturalidad que heló la sangre de todos los que las escucharon sin entenderlas. No fue un acento aprendido en una escuela. No fue una frase memorizada. Fue el idioma saliendo de adentro, desde un lugar antiguo, con la entonación exacta de quien lo escuchó por primera vez antes de saber hablar. Los ejecutivos se miraron entre sí, desconcertados. Sofía abrió la boca sin emitir sonido. Iván Castellanos se enderezó de golpe en su silla, y por primera vez en toda la noche, algo en su rostro se descompuso. Pero fue Mei Lin Zhao quien recibió el golpe entero. La mujer escuchó la frase completa sin moverse, y a medida que las palabras avanzaban, algo fue cediendo en ella, capa por capa, como una pared que se agrieta desde adentro. Sus dedos soltaron la copa. El cristal chocó contra el borde del plato, giró sobre el mantel y se derramó en silencio. Nadie se movió para levantarlo. Mei Lin Zhao tenía los ojos abiertos de un modo que asustaba, fijos en el rostro de aquel camarero, y su respiración se había vuelto corta, entrecortada, ajena a la mujer que había entrado por esa puerta un rato antes. «¿Qué?», empezó a decir, y la voz se le partió a la mitad. «¿Qué acabas de decir?». Mateo no repitió la frase. «Usted la entendió perfectamente, señora», respondió, ahora en el idioma del salón. «Igual que yo entendí todo lo que usted dijo esta noche». El jefe de salón dio un paso atrás. Sofía se llevó una mano a la boca, y Mei Lin Zhao, la mujer que había levantado un imperio desde la nada, la mujer a la que nadie le sostenía la mirada, se puso de pie tan rápido que la silla cayó hacia atrás y golpeó el mármol con un estruendo que retumbó en todo el salón. Estaba temblando. «¿Quién te enseñó esa canción?», preguntó. Y ya no era la dueña de nada. Era una mujer al borde de un abismo. «Contéstame. ¿Quién te enseñó esa canción?». Mateo la miró largamente. «Nadie me la enseñó, señora», dijo. «Es lo único que me quedó de la mujer que me dejó». Hay silencios que se escuchan más fuerte que un grito. El que cayó sobre el Salón Belmonte después de esa frase fue de esos. Nadie tocó su copa. Nadie fingió seguir cenando. En las mesas del fondo, la gente se había girado abiertamente para mirar, y los que estaban de espaldas no necesitaban ver. El aire les contaba todo. Mei Lin Zhao seguía de pie, con la silla volcada a sus espaldas y el mantel manchado por el vino que nadie se atrevía a limpiar. Tenía una mano apoyada en la mesa, y esa mano, la mano que firmaba contratos que movían puertos enteros, no lograba quedarse quieta. «Repítelo», dijo. Mateo no repitió nada. «Te ordeno que lo repitas». «No es una orden que yo pueda cumplir, señora».
¿Quién te mandó? La pregunta salió tan rápida, tan cargada, que hasta los ejecutivos se removieron incómodos en sus asientos. Nadie me mandó. ¿Alguien te pagó para hacer esto? Yo vine a trabajar, respondió él sin levantar la voz. Usted eligió mirarme. Iván Castellanos se puso de pie de inmediato. Se abotonó el saco con un gesto rápido y se interpuso entre la mesa y el camarero, con esa cortesía afilada que usan los hombres acostumbrados a apagar incendios que ellos mismos ayudaron a encender. Señora Sao, permítame manejar esto. Iván. Señora, hay demasiados ojos aquí. Fue lo único que logró detenerla. Meilin miró alrededor por primera vez desde que se había levantado. Vio los rostros vueltos hacia ella. Vio los teléfonos apoyados sobre las mesas, algunos boca arriba. Vio a los socios con los que iba a firmar al día siguiente, mirándola como se mira una grieta en una represa, y entendió lo que acababa de hacer. Recogió su bolso con manos torpes. «Nos vamos». «Mamá», dijo Sofía. «Mamá, espera. Ahora». Salió del salón sin mirar atrás, con el paso demasiado rápido para ser digno. Iván la siguió. Los ejecutivos se levantaron a destiempo, tropezando con sus propias sillas. Sofía fue la última. Antes de cruzar la puerta, se detuvo, giró la cabeza y buscó a Mateo entre las columnas. Él seguía ahí, con la bandeja en las manos. La muchacha abrió la boca para decir algo. No dijo nada. Pero en esa mirada hubo algo que Mateo reconoció perfectamente, porque lo había cargado toda su vida. La vergüenza de no haber defendido a alguien a tiempo. Después, el salón volvió a llenarse de conversación, como si alguien hubiera vuelto a subir el volumen del mundo. En la cocina, el ruido de siempre parecía una burla. Sartenes, campanas, órdenes cantadas, el vapor subiendo hasta el techo. La vida seguía ahí adentro sin enterarse de que afuera se había roto algo. Mateo dejó la bandeja sobre la mesa de acero. Los platos que traía chocaron entre sí por primera vez en toda la noche. Fue lo único que dejó escapar. Aurelio Pinto entró detrás de él y cerró la puerta batiente con el hombro. «Mateo, no hace falta que lo diga, don Aurelio». «Sí hace falta». El jefe de salón se apoyó contra la pared. Se pasó la mano por la frente. Parecía haber envejecido en el trayecto entre la mesa y la cocina. La gerencia ya llamó. Antes de que ella llegara al auto, ya habían llamado. «Entiendo. No entiendes nada, muchacho», dijo Aurelio, y su voz se quebró en un lugar donde no solía quebrarse. «Esa mujer levanta un teléfono, y este salón deja de existir. No es que quieran castigarte, es que tienen miedo». «¿Estoy fuera?» Aurelio tardó en responder. «Estás fuera». Mateo asintió despacio. Se quitó el delantal. Lo dobló en 4 con el mismo cuidado con el que doblaba las servilletas de madrugada, y lo dejó sobre la mesa. «Gracias por todo. Espera». Aurelio sacó un sobre del bolsillo interior. «Es lo que te corresponde. Y algo más que puse yo». «No, don Aurelio. Tómalo». «No lo necesito». «Sí lo necesitas», dijo el jefe de salón, y le puso el sobre en la mano cerrándole los dedos encima. «Sé perfectamente a quién le llevas tu sueldo, y sé lo que cuestan sus remedios». Mateo se quedó mirando el sobre. Después miró al hombre que llevaba media vida sosteniendo ese salón sobre los hombros. «¿Puedo preguntarle algo?» «Pregunta». «¿Usted cree que hice mal en hablar?» Aurelio lo pensó de verdad. No respondió por cortesía. «Creo que esta noche pasó algo que ninguno de los dos entiende todavía», dijo al fin. «Y creo que esa mujer no se levantó así por un camarero que tarareaba». Hizo una pausa. «Yo he visto a gente enojada, Mateo. Muchísima. Esa mujer no estaba enojada». «¿Y qué estaba?» «Aterrada». Mateo salió por la puerta de servicio, la misma por la que había entrado esa madrugada. El callejón olía a lluvia reciente. Los faroles se reflejaban en el pavimento mojado y las bolsas de basura se apilaban junto a la pared, esperando el camión. Caminó hasta la esquina y esperó el autobús. Mientras esperaba, hizo algo que no se permitía casi nunca. Se quedó quieto sin hacer nada, sin ordenar, sin doblar, sin pulir. Solo de pie, con el sobre en el bolsillo y la frase de esa mujer dando vueltas dentro del pecho. «¿Quién te enseñó esa canción?» La verdad era que él se había hecho esa misma pregunta durante años, y nunca había obtenido respuesta. El autobús lo dejó al otro lado de la ciudad, donde las calles se estrechan, los edificios pierden altura y la gente todavía saluda al pasar.
El barrio de San Elías no aparecía en las revistas. No tenía lámparas de cristal ni pisos de mármol. Tenía puestos de fruta que cerraban tarde, ropa tendida en los balcones, música saliendo por una ventana abierta, y perros que dormían en el escalón de las tiendas como si fueran los dueños. Mateo caminó 3 cuadras y se detuvo frente a un local pequeño, con un toldo despintado y un letrero de letras gastadas. Lavandería La Golondrina. La luz de adentro seguía encendida. Siempre seguía encendida. Empujó la puerta y sonó la campanita de metal que colgaba del marco desde antes de que él tuviera memoria. «Llegas tarde», dijo una voz desde el fondo. «Y usted sigue despierta. Yo duermo cuando se me da la gana». Doña Jean estaba sentada detrás del mostrador con una manta sobre las piernas y una taza a medio tomar. Tenía a un lado una pila de ropa doblada y al otro la caja de lata donde guardaba desde siempre los recibos, los botones sueltos y las cosas que no cabían en ninguna otra parte. Xiuying Guo era el nombre que figuraba en los papeles amarillentos del local, pero para las 3 cuadras a la redonda ella había sido siempre Doña Jean. Esa mujer había lavado la ropa de medio barrio durante décadas. Conocía las manchas de todos, la grasa del mecánico, el aceite de la cocinera, la sangre seca del carnicero, la tinta del muchacho que estudiaba de noche. Sabía leer una vida entera en una camisa. Y había criado a Mateo, no porque alguien se lo pidiera, sino porque una madrugada, al abrir la puerta del local, se encontró con algo que ya no pudo devolver. «Te ves mal», dijo ella, mirándolo por encima de la taza. «Estoy bien, muchacho. Yo te vi aprender a caminar. No me mientas en mi propia casa». Mateo se sentó en el banco de siempre, junto a la máquina que hacía años que no funcionaba y que ella nunca había querido tirar. «Me quedé sin trabajo». Doña Jean no se sobresaltó. Dejó la taza. Cruzó las manos. «Cuéntame». Y él le contó. Le contó del salón, de la cena, de la mujer que llegó y silenció el aire. Le contó de la melodía que se le escapó sin querer mientras retiraba los platos. Le contó de la frase, del vino derramado, de la silla que cayó. Cuando llegó a la parte en la que él respondió en mandarín, Doña Jean cerró los ojos. Y no los abrió durante un rato largo. Le dije que esa canción era lo único que me quedó de la mujer que me dejó, terminó Mateo. El silencio en la lavandería se volvió espeso. Afuera pasó una moto. Adentro, nada. Doña Jean. Usted acaba de cerrar los ojos igual que ella. La mujer suspiró. Fue un suspiro de esos que arrastran años. Dime el nombre de esa señora. Meilin Zhao. La taza tembló apenas sobre el mostrador. Fue un movimiento mínimo. Pero Mateo llevaba una vida entera leyendo gestos ajenos desde el borde de las mesas. «¿Usted la conoce?» «No». «Doña Jean». «Te dije que no», repitió ella. Y por primera vez en mucho tiempo, su voz sonó dura. «No la conozco, pero conoce el nombre». La anciana apartó la manta y se puso de pie con esfuerzo, apoyándose en el mostrador. Caminó hasta la puerta. Giró el letrero para que dijera «cerrado» y corrió el pestillo. Después se quedó ahí, de espaldas a él, mirando la calle vacía a través del vidrio. «Hay cosas que guardé para protegerte», dijo. «Yo ya no soy un niño. Justamente por eso, ahora duelen más». Volvió despacio. Se sentó. Y esta vez puso las 2 manos sobre la caja de lata, como quien apoya las manos sobre la tapa de algo que lleva años queriendo abrirse solo. «La noche que te encontré llovía», empezó, «de esas lluvias que no dejan escuchar nada. Yo bajé antes del amanecer porque las máquinas no se prenden solas, y al abrir la puerta casi te piso». Mateo no se movió. Conocía esa historia. La había escuchado 1000 veces. Pero nunca así, nunca con esa voz. Estabas envuelto en un abrigo que no era de bebé. Era de mujer adulta. Alguien se lo había quitado de encima para taparte a ti. Tragó saliva. Esa noche hacía frío, muchacho. Mucho frío. Quien te dejó ahí se fue a la calle sin nada encima. Eso nunca me lo había contado. No. ¿Qué más no me contó? Doña Jean levantó la tapa de la caja. Adentro había un desorden de cosas pequeñas. Sacó un papel doblado en 4, protegido dentro de una bolsita transparente, con los bordes suavizados por el tiempo. Esto estaba contigo. Mateo lo tomó con cuidado.
Reconoció los trazos de inmediato, aunque nunca había podido leerlos del todo. Caracteres escritos a mano, apretados, temblorosos, como si quien los hubiera trazado no tuviera pulso. Yo le pregunté a un vecino qué decía. Continuó ella. Me leyó lo que todavía se entendía, porque la tinta estaba corrida y faltaban pedazos. Era la letra de una canción de cuna. La canción. La canción. Mateo sintió que el suelo se movía debajo del banco. Yo te la canté todas las noches con los pedazos que él me leyó, dijo doña Jean, y ahora sí se le llenaron los ojos. Nunca tuve la canción entera. Pensé que si algún día venían por ti, al menos habrías conservado eso. ¿Y vinieron? Ella no respondió. Doña Jean, ¿alguna vez vino alguien a buscarme? La mujer bajó la mirada hacia sus propias manos. Una vez, dijo, muchos años atrás. Mateo se puso de pie sin darse cuenta. ¿Quién? Un hombre. Bien vestido, educado. No entró. Se quedó en la puerta. Apretó los labios. Preguntó si en este local se había encontrado a un recién nacido en cierta época. Yo le pregunté quién era. Me mostró una tarjeta y me dijo que representaba a una familia. ¿Y usted qué le dijo? Le dije que no. ¿Le mintió? Le mentí. ¿Por qué? La palabra le salió más fuerte de lo que quería, y de inmediato bajó la voz. Perdón, perdóneme, pero necesito entender. Doña Jean levantó la cabeza y lo miró de frente, con una firmeza que le había sostenido la vida entera. Porque ese hombre no venía a encontrarte, muchacho. Venía a asegurarse de que no existieras. ¿Cómo puedes saber eso? Porque cuando le dije que no, sonrió. La anciana negó despacio. Un hombre que busca a un niño perdido no sonríe cuando le dicen que no está. Al otro lado de la ciudad, en el asiento trasero de un auto detenido frente a una casa demasiado grande para la cantidad de gente que la habitaba, Mei Lin Zhao no lograba bajarse. Sofía la esperaba en la puerta. Iván Castellanos hablaba por teléfono a unos pasos del vehículo, de espaldas, con la voz demasiado baja para que alguien lo escuchara. Cuando colgó, se acercó a la ventanilla. «Señora, ya está controlado. Nadie va a publicar nada. Hablé con la gerencia del salón. Ese empleado ya no trabaja ahí». Mei Lin no contestó. «Señora, Iván, dígame, esa canción no la conocía nadie más que yo». El abogado se quedó muy quieto. «Usted está agotada», dijo. «Han sido semanas muy duras». «No estoy agotada. Señora, nadie más que yo». Cada palabra fue una piedra. Y ese muchacho la tarareó completa, con la entonación exacta, sin equivocarse en una sola nota. Iván se enderezó y miró hacia la calle. «Los camareros escuchan muchas cosas», dijo. «Alguien pudo enseñársela para provocarla». «¿Quién?» «Gente a la que le conviene verla perder el control frente a los socios». Se inclinó apenas. «Señora, mañana firmamos. Si esta noche llega a los periódicos, firmamos en desventaja. Déjeme encargarme». Mei Lin al fin lo miró. «¿Encargarte cómo?» «Como me he encargado siempre». Y por primera vez en todos esos años, ella sintió algo extraño frente a ese hombre en el que había confiado más que en nadie. No supo ponerle nombre, pero le enfrió la nuca. En la lavandería La Golondrina, ya de madrugada, Mateo seguía con el papel entre las manos cuando escuchó un motor detenerse afuera. Un auto. Uno de esos que no pasan por San Elías. Los faros barrieron el interior del local y se apagaron. Doña Jean se levantó de golpe, con una agilidad que su cuerpo ya no debería tener. «Apaga la luz», susurró. «Doña Jean, apágala. Demasiado tarde». Alguien golpeó el vidrio de la puerta con 2 nudillos. Firme, educado, sin prisa. Mateo se acercó y corrió el pestillo. En el umbral, con un sobre en la mano y una calma que no correspondía a la hora, estaba Iván Castellanos. Miró el interior del local. Miró a la anciana detrás del mostrador. Y volvió a mirar al muchacho que tenía enfrente. Entonces sonrió. «Igual que aquella vez». «Buenas noches», dijo. «Vengo a hacerte una propuesta muy sencilla». Mateo no le abrió el paso. «Yo a usted no lo conozco». «Claro que no», respondió el abogado, y bajó apenas la voz, como quien comparte un secreto entre amigos. «Pero yo sí te conozco a ti, desde mucho antes de que tú supieras tu propio nombre». La campanita del marco todavía temblaba. Afuera, la calle dormía. Adentro, la lavandería olía a jabón tibio y a ropa recién doblada.
Y esa mezcla que había significado hogar durante toda la vida de Mateo, de pronto pareció frágil, como si bastara un empujón para deshacerla. «Son las horas que son», dijo Mateo. «Vuelva mañana. Mañana ya no sirve. Mañana esto se vuelve un problema para todos». El abogado levantó apenas el sobre. «Esta noche todavía tiene solución». Desde el mostrador, la anciana habló sin moverse. «Que pase, doña Jean», así la llamaba el barrio entero, la que lavaba fiado cuando alguien perdía el trabajo, la que guardaba las llaves de media calle, la que no se metía en la vida de nadie salvo cuando alguien la necesitaba. «Que pase», repitió ella. «Los que vienen de noche siempre traen prisa, y la prisa se le acaba a la gente cuando uno la escucha». Iván entró. Recorrió el local con una lentitud calculada. Las máquinas, el mostrador, la pila de ropa, el banco donde Mateo había hecho la tarea de niño. Lo miraba todo como quien tasa. «Es más pequeño de lo que recordaba», comentó. «Usted nunca entró», respondió doña Jean. El abogado sonrió apenas. «Buena memoria. Mala noche». Iván apoyó el sobre el mostrador y lo empujó unos centímetros con 2 dedos, sin soltarlo del todo. «Voy a ser transparente contigo, muchacho, porque no tengo tiempo de ser amable. Lo que pasó esta noche fue un accidente caro. La señora Sao firma un acuerdo muy grande mañana, y hay gente esperando cualquier excusa para decir que no está en condiciones de dirigir su empresa. Yo no dije nada de ella. No hace falta que digas. Basta con que existas donde no debes». Deslizó el sobre otro centímetro. «Aquí adentro hay 2 cosas. La primera es un documento sencillo. Te comprometes a no acercarte a la señora, a no repetir en público lo que ocurrió y a no hablar con nadie del tema. La segunda es una cantidad que a ti te cambiaría la vida y que a mí no me mueve un renglón del presupuesto». Mateo miró el sobre. No lo tocó. «¿Y si no firmo? Entonces mañana amaneces siendo un empleado resentido que armó una escena para sacar provecho». Lo dijo sin subir el tono, como quien recita el clima. «Y no vas a encontrar trabajo en ninguna casa decente de esta ciudad. No porque yo lo impida, porque nadie querrá el problema». Doña Jean se enderezó despacio detrás del mostrador. «Salga de mi local». «Señora, con todo respeto». «Con todo respeto», lo cortó ella. «Usted vino una vez a preguntar por un niño, y ahora vuelve, tantos años después, a pedirle a ese mismo niño que se calle». Apoyó las 2 manos sobre la madera. «Explíqueme por qué un hombre que buscaba a alguien se pasa la vida asegurándose de que ese alguien no aparezca». Fue la primera vez en toda la noche que Iván Castellanos tardó en contestar. «Usted no sabe lo que pregunta. Sé lo que vi en su cara aquella vez. Yo protejo a esa mujer desde antes de que este barrio tuviera pavimento». Su voz ganó un filo nuevo. «La protejo de la prensa, de sus socios, de sus parientes, y a veces de ella misma. Y le aseguro que hay verdades que no salvan a nadie. Solo terminan de romper lo poco que quedó en pie». Mateo dio un paso hacia el mostrador. «Entonces sí hay una verdad». Iván se giró hacia él. Y ahí, por un instante brevísimo, el hombre impecable dejó ver algo que no era cálculo. Fue rápido. Fue casi nada. Pero Mateo, que había pasado años leyendo gestos desde el borde de las mesas, lo cazó al vuelo. «Miedo. Firma el papel, muchacho». «No. Piénsalo bien». Iván señaló con la barbilla hacia el fondo del local, donde una caja de medicamentos asomaba junto a la taza. «Los tratamientos serios son caros, y los buenos centros no atienden con promesas». El aire se volvió irrespirable. Mateo cerró la mano lentamente. «Váyase. Estoy ofreciéndote. Váyase». No gritó. No hizo falta. Iván recogió el sobre, lo guardó en el bolsillo interior y caminó hacia la puerta con la calma de quien no pierde. Solo posterga. Antes de salir, se detuvo. «Una última cosa. Esa canción que tarareabas», habló sin girarse. «Si de verdad no sabes de dónde viene, deja de cantarla. Por tu bien y por el de ella». Y se fue. El auto arrancó. Los faros barrieron el vidrio una vez más, y la calle volvió a quedar oscura. Doña Jean se sentó de golpe. Fue entonces cuando la tos la dobló en 2. Mateo cruzó el local en 2 zancadas. Le sostuvo el hombro, le acercó la taza, esperó. La tos duró más de lo que él soportaba escuchar. Cuando por fin cedió, la anciana se quedó recostada contra el respaldo,
con la respiración corta y las manos flojas sobre la manta. Estoy bien. No está bien. Estoy vieja, que es distinto. Mateo miró la caja de medicamentos que Iván había señalado. Estaba casi vacía. La habían comprado juntos y él sabía perfectamente cuánto quedaba, porque él pagaba, porque para eso abría el salón antes del amanecer y volvía a casa cuando ya no pasaban autobuses. ¿Por qué no me dijo que le habían cambiado el tratamiento? ¿Por qué ibas a trabajar más? Doña Jean, ya trabajas demasiado, muchacho. Le buscó la mano y se la apretó con esos dedos que habían frotado tela durante media vida. Yo no te crié para verte gastarte antes de tiempo. Mateo tragó saliva. Ese hombre sabía de sus remedios. Ese hombre sabe todo lo que le sirve. Ella cerró los ojos un instante. Y hoy nos enseñó algo sin querer. ¿Qué cosa? ¿Qué le importas? Abrió los ojos. Nadie viene de madrugada a comprar el silencio de alguien que no vale nada. Se quedaron un rato sin hablar. El reloj de pared avanzaba. Afuera empezó a oírse el primer camión de la mañana. Mateo volvió al papel que seguía sobre el mostrador, dentro de su bolsita transparente. Doña Jean, tengo que preguntarle algo y no quiero ofenderla. A esta altura ya nada me ofende. Usted es de allá. Usted habla el idioma. Yo lo aprendí de usted, escuchándola toda mi infancia. Levantó el papel. ¿Por qué le pidió a un vecino que le leyera esto? La anciana bajó la vista hacia sus manos. Tardó. Porque yo nunca aprendí a leer, muchacho. Mateo sintió una punzada en el pecho. Yo salí de una aldea siendo muy chica, siguió ella con la voz plana, como quien cuenta algo ajeno para que duela menos. En mi casa se comía si se trabajaba. Nunca vi una escuela por dentro. Aprendí a contar por las monedas y a firmar copiando un dibujo que me enseñó una amiga. Se encogió apenas. Hablo, sí, hablo como hablaba mi madre, pero esas letras para mí siempre fueron un muro. Nunca me lo dijo. ¿Y para qué? Sonrió con una tristeza vieja. Un niño necesita creer que quien lo cuida lo sabe todo. Mateo se sentó en el banco, con el papel en la mano y la garganta cerrada. Toda su vida había pensado que el idioma que hablaba era un misterio. Un accidente. Algo que le había llegado de un lugar que no conocía. Y resultaba que no. Resultaba que ese idioma se lo había dado, palabra por palabra, sin escuela y sin libros. Una mujer que fregaba ropa ajena y que cantaba de noche una canción a la que le faltaban pedazos, solo para que el niño que había encontrado en la puerta no perdiera lo único que traía consigo. Doña Jean, dime, usted me dio lo único que esa mujer me dejó, y ni siquiera la tenía entera. La anciana apartó la cara. Cántamela, pidió ella. ¿Qué? Cántamela como puedas. Yo solo pude darte la mitad. Y Mateo, con la voz rota, cantó las 5 notas con las palabras que ella le había enseñado. Ahí, entre las máquinas apagadas de una lavandería de barrio. Doña Jean lloró en silencio, con la manta apretada entre los puños. Ahora entiendo lo que me faltaba, dijo al fin. No es una canción para dormir a un niño. No, es una promesa. Se secó la cara con el dorso de la mano. Es lo que canta alguien cuando promete volver. La anciana se levantó apoyándose en el mostrador y caminó hasta el cuarto del fondo, donde guardaba lo que ya no se usaba. Ayúdame con la escalera. ¿Qué busca? Lo que no te he dado todavía. Bajaron de la repisa alta una caja de cartón sellada con cinta que había sido transparente y ahora era del color del tiempo. Doña Jean la abrió con un cuchillo de cocina. Apartó papel de periódico viejo y sacó una prenda doblada, protegida dentro de otra bolsa. Un abrigo de mujer. Grande, grueso, cerrado por un cinturón que alguien había atado con nudo doble. Estabas envuelto aquí adentro, dijo ella. Nunca lo lavé, nunca lo abrí más de lo necesario. Se lo puso en las manos. Pensé que algún día alguien iba a venir a reconocerlo. Mateo lo sostuvo. Pesaba más de lo que esperaba. No por la tela. Lo desdobló despacio, con la misma delicadeza con la que había acomodado cristales durante años, y al recorrer el borde inferior con los dedos notó algo. Una rigidez. Una línea dura escondida dentro del dobladillo, cosida a mano, con puntadas apretadas y desiguales, hechas con prisa. Doña Jean, aquí hay algo. La anciana se acercó y palpó donde él indicaba. Su rostro cambió. Eso no lo cosí yo. Mateo buscó las tijeras. Y en ese preciso momento, el teléfono del local empezó a sonar. A esa hora. En un local cerrado.
Los dos se quedaron mirando el aparato como si fuera un animal. Doña Jean contestó. Escuchó unos segundos, solo unos segundos. Después colgó sin responder nada. ¿Quién era? Nadie habló. Se aferró al mostrador. Pero del otro lado había música. ¿Música? Alguien puso el teléfono cerca de algo que sonaba. La anciana lo miró con los ojos muy abiertos. Y lo que sonaba, muchacho, eran tus 5 notas. Al otro lado de la ciudad, en el piso más alto de una torre de vidrio, la mesa estaba lista para la firma. Carpetas alineadas, bolígrafos idénticos, fotógrafo esperando afuera. Socios que habían viajado desde muy lejos para ver a Meilin Zhao poner su nombre al pie de un acuerdo que iba a salir en todos los medios financieros. Ella entró puntual, como siempre. Se sentó, escuchó los términos, asintió en los momentos correctos. Y cuando le acercaron el documento, no lo firmó. «Denos la sala», dijo. «Señora Zhao», intervino uno de los socios. «Tenemos agenda, denos la sala». Se vaciaron los asientos con esa incomodidad rígida de quien obedece sin entender. Cuando quedaron solos, Iván se acercó. «Todo está en orden. Anoche se resolvió». «¿Se resolvió cómo?» «Ese empleado ya no es un asunto». Meilin apoyó los codos sobre la mesa y juntó las manos delante de la boca. «Iván, cuando llegué a este país, yo no tenía a nadie». Su voz sonó despojada, sin la armadura habitual. «Trabajé en cocinas donde nadie me preguntó el nombre. Dormí en lugares que no le he contado ni a mi hija. Y hubo una época...» Se detuvo. «Hubo una época en la que canté esa canción todas las noches. Señora, no se haga esto. Nadie más la conocía», continuó ella. «No es una canción famosa. No está en ningún lado. Era de mi madre, y mi madre murió antes de que yo cruzara el mar». Levantó la vista. «Así que existen 2 posibilidades. O ese muchacho aprendió una canción imposible por casualidad, o alguien me mintió. Está agotada. Deja de repetir eso». Iván acomodó las carpetas con un gesto innecesario. «¿Qué quiere que haga?» «Quiero el expediente completo de aquella época». El movimiento de las manos del abogado se detuvo medio segundo apenas. Ella lo notó. «Ese expediente se cerró hace muchísimo tiempo», dijo él. «Entonces será fácil traerlo». Meilin no esperó. Esa misma jornada, sin decírselo a nadie de su equipo, llamó a un despacho independiente que no tenía ningún vínculo con su empresa y pidió una sola cosa: todos los registros existentes sobre solicitudes hechas a nombre de su familia en aquel periodo. La respuesta llegó antes de lo que imaginaba. Se la entregaron en una carpeta delgada, con muy pocas hojas. Meilin la abrió de pie, junto al ventanal de su oficina, con la ciudad entera a sus pies, y lo que leyó le quitó el suelo. Había una solicitud formal, presentada muchos años atrás, pidiendo información sobre un recién nacido dejado en un local del barrio de San Elías, en una fecha que ella conocía de memoria, porque era la única fecha que no había podido olvidar jamás. La solicitud no la había hecho ella, ni su familia. Al pie de la página, con letra clara y firme, estaba la firma del hombre que llevaba media vida a su lado, jurándole que aquella criatura no había sobrevivido. Meilin apretó la carpeta contra el pecho, y por primera vez en muchísimos años, la mujer más poderosa de la ciudad se dejó caer de rodillas junto al vidrio, sin que nadie la viera, repitiendo en voz muy baja las 5 notas que había cantado cuando todavía tenía a alguien a quien cantarle. El teléfono no volvió a sonar. Mateo se quedó mirándolo un rato largo, como si fuera a arrepentirse. Después levantó el auricular y marcó el número que había quedado registrado en la pantalla gastada del aparato. Un timbre. 2. «¿Mateo?» Reconoció la voz de inmediato. «Don Aurelio». «Perdóname, muchacho». El jefe de salón hablaba bajo y rápido. «Perdóname por lo de recién. Te llamé desde la oficina de atrás y entró alguien de la gerencia justo cuando ibas a contestar. No podía hablar. No podía colgar. Puse el teléfono junto a la pantalla y recé para que entendieras». «¿Junto a qué pantalla?» Aurelio soltó el aire. «Alguien grabó lo de anoche». Mateo se apoyó contra el mostrador. «¿Grabó?» «Una de las mesas del fondo, con el celular, por debajo del mantel. Está todo. Cuando ella levanta la voz, cuando ordena que te saquen, cuando tú respondes». Hizo una pausa. «Y también se escucha lo que cantabas antes. Se escucha clarito. ¿Y dónde está ese video? Esa es la parte fea».
La voz del jefe de salón se volvió amarga. Lo están ofreciendo. Hay gente dispuesta a pagar mucho por él, y hay otra gente dispuesta a pagar más para que no salga nunca. Doña Jean, sentada del otro lado, seguía la conversación sin perder una palabra. Don Aurelio, ¿por qué me avisa? Ya no trabajo ahí. Porque llevo media vida en ese lugar viendo cómo se sirven las humillaciones con guantes limpios, y anoche fue la primera vez que no pude tragármela. Silencio. Y porque cuando esa mujer te preguntó de dónde sacaste la canción, no lo preguntó como una clienta molesta. Lo preguntó como alguien que reconoce algo. Mateo cerró los ojos. Ya lo sé. Cuídate, muchacho. Si ese video se mueve, tu cara va a estar en todas partes antes del fin de semana. Y las cosas que se vuelven públicas dejan de tener dueño. Colgó. En la lavandería, el amanecer empezaba a colarse por debajo del toldo. Doña Jean fue la primera en hablar. «Trae las tijeras». Extendieron el abrigo sobre el mostrador, sobre un mantel limpio, como se acomoda algo que uno sabe que no volverá a estar igual después. Mateo pasó los dedos por el borde inferior hasta ubicar de nuevo la rigidez. Ahí estaba. Un tramo del dobladillo cosido a mano por encima de la costura original, con puntadas apretadas, irregulares, hechas por alguien que no sabía coser o que tenía demasiada prisa para hacerlo bien. «Con cuidado», susurró la anciana. «Corta el hilo, no la tela». Él trabajó despacio, punto por punto. Cuando la abertura fue suficiente, metió 2 dedos y sacó lo que había adentro. Eran 2 cosas. La primera era una tira delgada de material plástico, del tipo que se cierra sobre sí mismo y no se puede quitar sin romperlo. Estaba amarillento, quebradizo, con los bordes ondulados por los años. Una pulsera de recién nacido. En ella, impreso con tinta descolorida, no había un nombre, había un número. Mateo la sostuvo entre el pulgar y el índice y sintió que algo dentro del pecho se le desarmaba en silencio. «Doña Jean, dime». «No tengo nombre aquí». Su voz salió delgada. «Tengo un número». La anciana le puso la mano en la nuca, como cuando era chico y volvía llorando de la escuela. «Porque no alcanzaron a ponértelo», dijo ella. «Eso significa que alguien te separó de tu madre antes de que ella pudiera nombrarte». Mateo apretó los labios. «O que no me quiso nombrar». «No». Doña Jean negó con una firmeza que no admitía discusión. «Una mujer que no quiere a un hijo no le escribe una canción y se la cose al abrigo. Una mujer que no quiere a un hijo no se queda sin nada encima en una noche de lluvia para taparlo». Le apretó la nuca. «A ti no te dejaron. A ti te sacaron». La segunda cosa era un papel doblado en 2, más pequeño que la palma de una mano. Mateo lo abrió con miedo de que se deshiciera. Era un recibo, o algo parecido. Un formulario impreso, incompleto, con casillas rellenadas a mano. La tinta se había corrido en varios lugares, seguramente por el agua de aquella noche. Pero arriba, en letras impresas que el tiempo no había alcanzado a borrar, se leía con toda claridad el nombre de una institución. Casa de Amparo San Rafael abajo, 2 casillas. En una, el mismo número de la pulsera. En la otra, donde debía ir el nombre de la madre, alguien había escrito y después había tachado con tanta fuerza que el papel se había rasgado por dentro. Mateo levantó la vista. «¿Conoce este lugar?» Doña Jean no respondió enseguida. Se sentó despacio, con las 2 manos aferradas al borde del mostrador, y se quedó mirando el papel como quien mira una puerta que creía tapiada. «La casa de Amparo San Rafael quedaba a 2 calles de aquí», dijo al fin. «Cerró hace muchísimo. Ahí llegaban mujeres que no tenían a dónde ir, extranjeras casi todas, recién llegadas, sin papeles, sin idioma, sin familia». Tragó. «Yo les lavaba la ropa, gratis. Iban a buscarla los sábados». Mateo sintió que el suelo se inclinaba. «Entonces mi madre pudo haber estado ahí. Tu madre estuvo ahí, muchacho». La anciana señaló el papel con la barbilla. «Ese número lo pusieron ahí adentro». En el piso más alto de la torre, Mei Lin Sao seguía en el suelo junto al ventanal, con la carpeta contra el pecho. No lloraba de la forma en que llora la gente. Lloraba como lloran los que aprendieron muy temprano que llorar fuerte llama la atención de quien no debe verte. Y mientras el ruido de la ciudad subía desde abajo, la memoria le abrió de golpe una puerta que ella había clausurado con toda su fuerza durante una vida entera.
Se vio joven otra vez, recién bajada de un barco que había tardado semanas, con un idioma que nadie entendía y un papel doblado en el bolsillo donde alguien le había anotado la dirección de un lugar donde recibían mujeres. Se vio trabajando de pie en una cocina ajena, con las manos hinchadas, escondiendo el embarazo debajo del delantal para que no la echaran. Se vio llegando a la casa de Amparo San Rafael cuando ya no pudo esconderlo más. Y se vio en aquella habitación estrecha, del otro lado de un pasillo con olor a desinfectante, cantando en voz muy baja las 5 notas que su madre le había cantado a ella al otro lado del mar, cantándoselas a alguien que todavía no había nacido, prometiéndole en un idioma que nadie alrededor comprendía que iba a volver por él, siempre, aunque el mundo se pusiera en contra. Después vino la fiebre. De aquellos días no le quedaban imágenes, solo fragmentos, el techo, una lámpara, alguien secándole la frente, voces que hablaban por encima de su cuerpo como si ella fuera un mueble. Y cuando por fin volvió en sí, había un muchacho sentado junto a su cama. Un muchacho joven, apenas mayor que ella, que trabajaba como asistente para el hombre que financiaba la casa. Un muchacho que hablaba despacio, que le repetía las cosas 2 veces para que ella pudiera entenderlas, que le explicó con una amabilidad que a ella le pareció un milagro que había estado muy grave, que habían hecho todo lo posible y que el bebé no había resistido. Ella preguntó por él. El muchacho le dijo que no era buena idea. Ella insistió, con lo poco de voz que le quedaba. Y él le puso en las manos una caja pequeña, cerrada, y le dijo que ahí adentro estaba lo único que había quedado, y que abrirla solo iba a hacerle daño. Meilín nunca la abrió. La guardó. La guardó durante toda su vida, en un cuarto de su casa que nadie podía tocar, mientras levantaba barcos, edificios y un apellido que la ciudad entera aprendió a respetar. Se hizo dura porque adentro estaba rota. Se hizo intocable porque una vez la habían tocado en el peor lugar posible. Y a aquel muchacho amable, el único que la había tratado como una persona en el peor momento de su vida, ella lo buscó años después, cuando ya tenía con qué pagar. Lo hizo estudiar. Lo puso a su lado. Le confió absolutamente todo. Ese muchacho se llamaba Iván Castellanos. Meilín se levantó del piso. Se secó la cara con las 2 manos, con esa brusquedad de quien no tiene tiempo para su propio dolor. Y sin avisarle a nadie, subió a su casa a media jornada. Cruzó el vestíbulo sin saludar. Subió al ala que nadie usaba. Abrió con una llave que llevaba siempre encima, aunque no la usara nunca, y entró en el cuarto pequeño donde no entraba nadie más que ella. Adentro no había lujo. Había una silla, una ventana, y sobre una repisa, una caja cerrada. Meilín la tomó con las 2 manos y sintió el peso. Ligera, demasiado ligera. Se sentó en la silla con la caja sobre las rodillas, y esta vez, después de una vida entera de obediencia al dolor, la abrió. Adentro había un pañuelo doblado, y debajo del pañuelo, nada más. Nada. Ni una pulsera, ni un papel, ni un mechón, ni un registro. Nada que probara que alguien había existido. Meilín se quedó mirando el fondo vacío de esa caja mucho tiempo, y entonces entendió, con una claridad que le quemó por dentro, que durante toda su vida había llorado frente a un envase vacío que un hombre le había entregado para que dejara de preguntar. «No estabas ahí», dijo en voz alta, al cuarto vacío. «Nunca estuviste ahí». Esa misma jornada, Sofía Sao volvió al Salón Belmonte. Entró por la puerta principal, pidió hablar con el jefe de salón y esperó de pie, incómoda, mientras el personal fingía no reconocerla. Aurelio Pinto salió del fondo secándose las manos. «Señorita, quiero el nombre del camarero de anoche». El jefe de salón endureció el gesto. «Con todo respeto, ese muchacho ya perdió su trabajo por culpa de esta casa. No voy a entregarlo también. No vengo a hacerle daño». A Sofía se le quebró la voz. «Vengo porque anoche me quedé sentada mirando cómo humillaban a alguien delante de mí y no dije nada. Y llevo desde entonces sin poder respirar bien». Aurelio la observó unos segundos. «¿Qué quiere de él?» «Quiero pedirle perdón». Se le llenaron los ojos. «Y quiero preguntarle algo que no puedo preguntarle a mi madre». «¿Qué cosa?» Sofía miró alrededor, bajó la voz y dijo lo que llevaba años guardado. «En mi casa hay un cuarto cerrado con llave, desde que tengo memoria.
Nadie entra, nadie lo limpia. Apretó la correa de su bolso. Cuando era chica, una noche entré. Adentro solo había una caja. Mi madre me encontró ahí, y fue la única vez en toda mi vida que la vi perder el control. Tragó. No me castigó. Se sentó en el piso y me abrazó tan fuerte que me asustó, y me dijo una sola frase. ¿Cuál? Aquí adentro está tu hermano. El jefe de salón sintió que el aire se le iba. Nunca lo volvimos a hablar, siguió Sofía. Crecí pensando que había entendido mal, que era una manera de decir. Levantó la cara. Y anoche, cuando ese muchacho cantó esa canción, mi madre lo miró como si estuviera viendo a alguien que ya no existe. Aurelio se quedó callado un momento largo. Después tomó una servilleta, escribió unas palabras con un bolígrafo del bolsillo y se la entregó. Barrio San Elías, dijo. Pregunte por la lavandería de Doña Jean. Todo el mundo sabe dónde queda. En La Golondrina, la mañana ya estaba entera. Mateo había puesto sobre el mostrador las 3 cosas: la pulsera con el número, el formulario de la casa de amparo y el papel con la canción. Los miraba sin tocarlos, como si al ordenarlos fueran a decirle algo más. Doña Jean, en cambio, no miraba nada de eso. Miraba la puerta. Llevaba un rato así, con el ceño apretado, la respiración corta, la mano derecha cerrada sobre la manta. Doña Jean, ¿está bien? Ella no contestó. Doña Jean, ese hombre, murmuró la anciana. ¿Cuál hombre? El de anoche, el del sobre. Mateo se acercó. ¿Qué pasa con él? Doña Jean levantó por fin la vista, y en sus ojos había algo que Mateo no le había visto nunca. No era miedo, ni rabia. Era el espanto de quien acaba de reconocer, después de toda una vida, una cara que ya había visto antes. Cuando entró aquí, se paró de una manera. Ella se llevó la mano al pecho, con las manos juntas por delante y el peso echado hacia atrás. Yo pensé, qué costumbre tan rara, y no supe por qué me molestaba tanto. Doña Jean, dígamelo. Muchacho. La anciana respiró hondo, y las palabras le salieron temblando. Esa noche de lluvia, cuando abrí la puerta y te encontré, yo levanté la cabeza antes de agacharme, porque los perros del barrio estaban ladrando. Mateo sintió el frío subirle por la espalda. ¿Y qué vio? Vi a alguien en la esquina, bajo el agua, sin moverse. Doña Jean cerró los ojos. Un hombre joven, parado exactamente así, con las manos juntas y el peso hacia atrás, esperando a que yo te levantara del suelo. Y cuando te alcé y te metí adentro, dio media vuelta y se fue caminando despacio, como quien ya terminó lo que vino a hacer. El local quedó en absoluto suspenso. Yo pensé que era un vecino curioso, dijo ella. Pensé eso durante toda mi vida. Mateo apenas pudo hablar. Doña Jean, no fue tu madre quien te dejó en esta puerta, muchacho. La anciana lo miró de frente. Fue él. Y anoche volvió a esta misma puerta a ofrecerte dinero para que no averiguaras nunca por qué. El barrio de San Elías se dio cuenta antes que nadie. Un auto que no era del barrio bajó despacio por la calle principal, esquivando los cajones de fruta y a los muchachos que jugaban en la esquina. Las cortinas se movieron. Las conversaciones se apagaron. En un lugar donde todos se conocen, lo desconocido se anuncia solo. El auto se detuvo frente a la lavandería, y de él bajó Sofía Sao. Se quedó unos segundos frente al toldo despintado, con la servilleta del Salón Belmonte apretada en la mano, mirando el letrero de letras gastadas, como si le costara creer que el mundo entero cupiera en un local tan pequeño. Después, empujó la puerta. La campanita sonó. Adentro, Mateo levantó la vista del mostrador. Los dos se reconocieron al instante, y ninguno supo qué hacer con eso. «No vengo de parte de mi madre», dijo ella de inmediato, atropellándose. «Ella no sabe que estoy aquí. Nadie sabe». Mateo no respondió. «Vine porque anoche...» Sofía se quedó sin aire a mitad de frase. «Porque anoche yo estaba sentada a esa mesa, y no hice nada. Usted no me hizo nada a mí. Justamente». Se le llenaron los ojos. Eso es lo que no me deja dormir, que se puede lastimar a alguien quedándose callado. Doña Jean, desde su silla, la observaba con esa atención tranquila de quien lleva décadas leyendo a la gente por la ropa que trae a lavar. «Muchacha», dijo, «siéntate antes de que te caigas». «No, señora, yo no quiero molestar». «Siéntate». Sofía se sentó. Le sirvieron té en una taza descascarada.
y ella la sostuvo con las dos manos como si fuera lo único caliente que había tocado en mucho tiempo. Mi madre no siempre fue así, dijo al fin. O eso quiero creer. Yo la conocí ya dura, ya cerrada. Bajó la vista. De chica pensaba que era yo, que había algo en mí que no le alcanzaba. Todos los niños piensan eso, murmuró doña Jean. Hay un cuarto en mi casa que siempre estuvo cerrado. Sofía habló más rápido, como si tuviera que soltarlo antes de arrepentirse. Una vez entré. Adentro solo había una caja. Mi madre me encontró ahí y no me castigó. Se sentó en el piso conmigo y me abrazó como si se estuviera hundiendo. Y me dijo que ahí adentro estaba mi hermano. Mateo se quedó muy quieto. Yo tenía muy pocos años, siguió ella. Nunca entendí si lo dijo en serio o si fue una manera de hablar. Nunca volvimos a mencionarlo. En mi familia las cosas no se conversan, se entierran. Levantó la cara. Anoche, cuando usted cantó eso, mi madre se puso de pie como si le hubieran abierto una tumba. Mateo miró el mostrador. Ahí seguían, alineadas, las tres cosas. La pulsera con el número, el formulario de la Casa de Amparo San Rafael y el papel con la canción. Acérquese, dijo. Sofía se levantó y se acercó. Y cuando vio la pulsera de recién nacido, con su número desteñido y sin ningún nombre, se llevó una mano a la boca y no pudo sostenerse. Fue doña Jean quien dijo el nombre que faltaba. Hortensia Bermúdez. ¿Quién es?, preguntó Mateo. La que cocinaba en la casa de Amparo. La anciana se acomodó la manta sobre las piernas. Cuando cerraron ese lugar, sacaron todo a la vereda para que se lo llevara el camión. Papeles, colchones, hasta las ollas. Yo la vi esa mañana cargando cosas en una carretilla, sola, con la cara mojada. ¿Y sigue viva? Vive a 6 cuadras. Doña Jean señaló con la barbilla hacia la ventana. Los sábados todavía me manda a lavar 2 manteles. 2 manteles todos los sábados, desde hace una vida. Nunca le pregunté para qué. La casa de Hortensia Bermúdez era estrecha y estaba llena de plantas, tantas que había que caminar en fila para llegar a la cocina. La mujer los recibió apoyada en un bastón. Escuchó a doña Jean sin interrumpir, y cuando Mateo puso la pulsera sobre la mesa, ella se sentó despacio, como si le hubieran quitado un soporte interno. Yo cociné en esa casa muchísimos años, dijo. Ahí no llegaban mujeres malas, llegaban mujeres solas, que es distinto, y es peor. Se acomodó las manos sobre el bastón. Venían de todas partes. Algunas no sabían decir ni buenos días. Se sentaban en el patio a mirar la puerta, esperando a alguien que nunca aparecía. Señora Hortensia, dijo Mateo, necesito saber si queda algún registro. Los libros se los llevaron. Sofía cerró los ojos. Pero yo tenía el mío, agregó la anciana. Los tres levantaron la cabeza al mismo tiempo. ¿El suyo? Hortensia se puso de pie con esfuerzo y caminó hasta un mueble bajo. Sacó un cuaderno grueso, con tapas de cartón forradas con papel de regalo reutilizado, hinchado por la humedad de tantos inviernos. Yo no era enfermera ni administradora. Yo era la cocinera. Lo apoyó sobre la mesa. Y para cocinar hay que saber cuántos son. Cuántas mujeres, cuántas embarazadas, cuántos niños. Los de arriba nunca me avisaban. Así que yo anotaba. Abrió el cuaderno. Adentro, página tras página, había listas escritas con una caligrafía apretada y humilde. Nombres, cantidades, notas al margen sobre quién no toleraba ciertos alimentos, quién estaba débil, quién había llegado la noche anterior. Era el registro más pobre del mundo. Y era el único que quedaba. Dígame el número, pidió Hortensia. Mateo se lo leyó, y la voz le tembló en el último dígito. La anciana pasó las hojas hacia atrás, sin prisa, guiándose por las estaciones del año que ella misma anotaba en el margen. Empezó el frío, se acabó el carbón, llovió toda la semana. Se detuvo, apoyó el dedo sobre un renglón, y lo leyó en voz alta. Habitación del fondo, muchacha extranjera, no habla nuestro idioma, canta de noche. A Sofía se le escapó un sonido que no llegó a ser palabra. Aquí está el número, continuó Hortensia señalando. Yo lo copié porque en el libro grande a ella la anotaron solo con eso. Y me pareció una crueldad que una persona fuera un número mientras yo le servía la comida en la mano. ¿Anotó su nombre?, preguntó Mateo casi sin voz. Se lo pregunté muchas veces, no me entendía.
La anciana sonrió con una ternura antigua. Hasta que una tarde tomó mi lápiz y lo escribió ella misma, con su letra. Aquí, giró el cuaderno. Y ahí, en el borde de una lista de comidas de hacía toda una vida, escrito con trazos cuidadosos por alguien que apenas estaba aprendiendo a formar las letras de un alfabeto ajeno, se leía: Meilin. El aire de la cocina se volvió sólido. Sofía se aferró al respaldo de la silla. Mateo se quedó mirando esas 6 letras sin poder parpadear. «Hay algo más», dijo Hortensia, y su voz cambió. «Y esto no se lo he contado a nadie en toda mi vida, porque nadie me lo preguntó nunca. Dígalo. Esa muchacha se puso muy grave después del parto. Fiebre alta, días enteros perdida». La anciana apretó los labios. «Y mientras ella estaba así, el señor que financiaba la casa mandó una orden». «¿Qué orden?» «Que el recién nacido se entregaba». Hortensia golpeó suavemente el bastón contra el piso. Había una familia esperando. Gente con dinero. Todo ya estaba arreglado desde antes, como se arregla la compra de un mueble. Doña Jean cerró los ojos. Yo lloré en la cocina y no dije nada, porque yo era la cocinera, y las cocineras no opinan. Hortensia levantó la cara. Al muchacho que tenía que llevárselo lo mandaron esa misma noche. Un asistente joven, educado. Le temblaban las manos. ¿Y se lo llevó?, preguntó Mateo. Se lo llevó bajo la lluvia. La anciana lo miró de frente. Y al día siguiente volvió y dijo que el niño no había resistido, que ya estaba todo resuelto. Yo lo escuché desde la cocina, y me acuerdo perfectamente de una cosa. Cuando lo dijo, no lloró. ¿Y eso qué significa? Que estaba mintiendo, muchacho. Hortensia se recostó en la silla. En un lugar como aquel, cuando de verdad se perdía a una criatura, lloraba hasta el que barría. En el piso más alto de la torre, Iván Castellanos revisaba papeles cuando la puerta se abrió sin que nadie hubiera avisado. Meilin Sao entró con la carpeta en una mano y la caja en la otra. Puso las 2 cosas sobre el escritorio, una junto a la otra. «Ábrela», dijo. «Señora, ábrela». Iván no se movió. Ella misma levantó la tapa y giró la caja hacia él. Vacía. El abogado miró el fondo de esa caja durante un tiempo, que a los 2 les pareció interminable. Después se recostó lentamente en su silla, y algo en su postura, esa costumbre suya de juntar las manos y echar el peso hacia atrás, se aflojó por primera vez en toda una vida. «Iba a llegar este día», murmuró. «Firmaste una solicitud sobre un recién nacido dejado en San Elías». La voz de Meilin no subió ni un tono, y por eso daba más frío. «Años después de haberme mirado a la cara y decirme que mi hijo no había resistido». «Sí. ¿Sí? Sí, señora». Meilin apoyó las manos sobre el escritorio. «¿Dónde lo dejaste?» «Le pido que se siente». «¿Dónde lo dejaste?» Iván levantó la vista, y lo que había en su cara no era la calma de siempre. Era el derrumbe de un hombre que había sostenido una piedra encima del pecho durante décadas. «Aquella noche me ordenaron entregarlo», dijo. «Yo tenía la edad que tiene hoy su hija. No era nadie. Vivía en un cuarto prestado y le debía todo al hombre que pagaba esa casa. Me dijeron que era un trámite, que la madre no tenía papeles, ni idioma, ni familia, y que nadie iba a reclamar. Y obedeciste. Lo cargué hasta el auto». Su voz se quebró en un lugar donde no debería quebrarse la voz de un hombre así. Y por el camino empezó a llover. Y me acordé de algo. ¿De qué? De usted cantando. Meilin dejó de respirar. Todas las noches, del otro lado de ese pasillo, usted cantaba lo mismo. 5 notas. Yo no entendía la letra. Iván se pasó la mano por la cara. Pero entendía perfectamente lo que era. Era alguien prometiendo algo. ¿Y qué hiciste? No pude. Lo dijo bajo, casi sin fuerza. Di vueltas por la ciudad con esa criatura en el asiento y no pude entregarlo. Le quité el abrigo suyo del respaldo de la silla, en su habitación, para taparlo, porque lo único que se me ocurrió fue que no llegara con frío a ninguna parte. Meilin se llevó una mano a la boca. Y le escribí la canción. ¿Qué? Le pedí a una de las mujeres de la casa que escuchara lo que usted cantaba y me lo escribiera tal cual. Iván negó despacio. La escribí con las manos temblando. La cosí en el dobladillo como pude y lo dejé en la puerta de un local donde había luz encendida a esa hora. Un lugar de gente humilde. Me quedé en la esquina hasta que alguien lo levantó del suelo. El despacho quedó en un silencio que pesaba.
Después volví, continuó él, y dije que no había resistido. Taché su nombre de todos los papeles donde aparecía. Falsifiqué lo que había que falsificar. Le entregué a usted una caja vacía porque no soportaba mirarla a los ojos y decirle otra mentira más larga. Me dejaste llorar toda la vida. A Maylin se le partió la voz. Toda la vida, Iván. Sí. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Al principio, porque me habrían destruido. Levantó la cara. Después, porque usted ya era otra persona. Levantó todo esto sobre esa pena. Si le quitaba la pena, se le caía la vida entera. Tragó. Y luego pasaron los años. Y llegó un punto en el que confesar ya no lo arreglaba. Solo lo empeoraba. Y anoche, Maylin apoyó los puños en el escritorio. Anoche ese muchacho cantó mi canción delante de mí, y tú me dijiste que estaba agotada. Iván no respondió. Contéstame, porque no quería que se enterara así, dijo al fin. Y porque en el segundo en que él abrió la boca, supe que era él. Y me di cuenta de que llevo toda mi vida siendo el hombre que la salvó y el hombre que la destruyó, al mismo tiempo, con el mismo gesto. Maylin tomó la carpeta. ¿Dónde queda ese local? Señora, ¿dónde? Iván bajó la cabeza. Barrio San Elías, dijo. Una lavandería, la misma que hoy le lava la ropa a medio vecindario. Lo demás ocurrió muy rápido. El video salió a la luz esa misma jornada. Alguien lo puso en línea sin nombre, sin explicación, con un título corto y cruel. En cuestión de horas estaba en todas partes. La mano levantada, la orden, el salón entero mirando, el camarero bajando la bandeja y respondiendo en un idioma que nadie esperaba. Los comentarios se contaron por decenas de miles. Los socios llamaron, los medios llamaron. Frente a la torre de vidrio se juntaron cámaras. Y mientras la ciudad entera discutía sobre una mujer poderosa y un empleado sin nombre, esa mujer poderosa hizo algo que nadie previó. Salió por el estacionamiento del fondo, sola, sin escolta y sin chofer, y condujo ella misma hasta un barrio en el que no había puesto un pie en décadas. Cuando Mateo y Sofía volvieron de la casa de Hortensia, con el cuaderno envuelto en una bolsa de tela, ya había un auto detenido frente a la golondrina. Doña Jean estaba de pie en la puerta, sosteniéndose del marco, y frente a ella, en medio de la calle, sin bolso, sin nadie detrás y con la ropa mojada por una llovizna que acababa de empezar, estaba Maylin Zhao. Las dos mujeres se miraron. Una había construido un imperio, la otra había construido a un hombre. «Yo la conozco a usted», dijo doña Jean, muy despacio. «No de la televisión». Maylin no pudo contestar. «Usted es la muchacha que se quedaba parada en la esquina los sábados, mirando hacia esta puerta». La anciana dio un paso adelante, temblando. «Antes de que a mí me dejaran a un niño en el suelo. Usted venía a buscar la ropa de la casa de Amparo. Yo se la entregaba en la mano». Maylin abrió la boca, y de su garganta no salió ninguna palabra. Solo 5 notas. Bajas, rotas, las mismas. Detrás de ella, en la vereda, con el cuaderno de la cocinera apretado contra el pecho, Mateo Alarcón se detuvo en seco. La llovizna caía fina sobre la calle, de esas que no mojan de golpe sino de a poco, hasta que uno descubre que ya está empapado. Maylin Zhao seguía de pie en medio de la vereda, con la carpeta apretada contra el cuerpo y los ojos fijos en el muchacho que acababa de detenerse a unos pasos de ella. Nadie hablaba. En las ventanas del barrio, las cortinas ya no disimulaban. «No sé cómo empezar», dijo ella al fin. Mateo no se movió. «Anoche usted sabía cómo empezar perfectamente. Fue un golpe, y fue justo». Maylin bajó la cabeza. «Sí». Usted levantó la mano y dijo 5 palabras. La voz de él salió tensa, contenida, sin un solo grito. Y todo un lugar se quedó mirando cómo me sacaban de ahí como si yo fuera un problema de servicio. Lo sé. No creo que lo sepa. Tienes razón. Maylin levantó la cara y la lluvia le corría por las mejillas mezclada con lo que no era lluvia. No lo sé. Nunca en mi vida me sacaron de ninguna mesa, porque hace mucho tiempo decidí que iba a ser yo la que decidiera quién se sienta. Mateo apretó la mandíbula. ¿Y sabe por qué me quedé callado? No. Porque necesitaba ese trabajo para pagar los remedios de la mujer que está parada detrás de usted. Señaló hacia la puerta. Esa que hoy está bajo la lluvia por no dejarnos solos. Maylin giró apenas la cabeza. Doña Jean seguía aferrada al marco,
respirando con dificultad, sin apartar los ojos de la escena. «Entra, hija», dijo la anciana. Meilin parpadeó, desconcertada. «¿Cómo? Que entres». Doña Jean se hizo a un lado con esfuerzo. «Te estás mojando. Y esta conversación no se tiene en la calle, donde el barrio entero se hace su propia idea». Fue la primera vez en toda su vida adulta que alguien le hablaba a Meilin Chao sin miedo y sin interés. Y fue lo primero que la quebró de verdad. Adentro, el local olía como siempre. A jabón, a algodón limpio, a máquinas que llevaban décadas trabajando. Meilin se detuvo 2 pasos después de la puerta, incapaz de avanzar más. Miraba todo. El mostrador, el banco, la pila de ropa doblada, la caja de lata. «Esto era una casa», murmuró. «Es una casa», corrigió doña Jean, sentándose despacio. «Pequeña pero llena». Sofía cerró la puerta y se quedó apoyada contra ella, sin atreverse a intervenir. Mateo caminó hasta el mostrador y puso encima, uno por uno, sin decir palabra, los objetos que habían tardado toda una vida en reunirse. La pulsera con el número, el formulario de la Casa de Amparo San Rafael, el papel con la canción. El cuaderno de Hortensia, abierto en la página donde una muchacha extranjera había escrito su propio nombre con letras temblorosas. Y por último, doblado con cuidado, el abrigo. Meilin lo vio y dejó de respirar. Se acercó como quien se acerca a un animal herido. Extendió una mano, la retiró, volvió a extenderla, y cuando por fin tocó la tela, sus rodillas cedieron. Sofía corrió a sostenerla. Meilin se aferró al mostrador y al abrigo al mismo tiempo, y de su garganta salió un sonido que no era llanto ni grito, sino algo mucho más antiguo, el ruido que hace una persona cuando el dolor que sostuvo durante décadas encuentra por fin una salida. «Es mío», dijo. «Es mío. Yo lo dejé colgado en esa silla. Estaba en esa silla cuando me subió la fiebre». Nadie la interrumpió. Me dijeron que no había resistido. Hablaba entrecortado, aferrada a la tela. Me dieron una caja y me dijeron que ahí estaba lo poco que quedaba y que abrirla iba a hacerme daño. Y yo obedecí. Levantó la cara hacia Mateo. Obedecí durante toda mi vida. La cargué de casa en casa. La cuidé más que a mi propia salud. Le hablé. Sofía se tapó la boca con las 2 manos. ¿Y sabes qué había adentro? Meilin sonrió de esa manera terrible en que sonríe la gente destruida. Un pañuelo. Nada más. Yo lloré cada noche de mi vida frente a un pañuelo doblado. Mateo tuvo que apoyarse en el mostrador. «Yo no vine a pedirte que me perdones», continuó ella. «Eso sería otra cosa que te quito. Vine porque necesitaba mirarte a la cara sabiendo la verdad». Le temblaron los labios. «Y porque ayer te miré sin saberla, y me porté como la peor versión de todo lo que construí. Usted no me reconoció», dijo él. «No, su hijo estaba parado frente a usted, sirviéndole el agua, y usted no lo reconoció». «No», repitió Meilin, y esa palabra le costó más que ninguna. «Solo reconocí la canción. Lo único que alcancé a darte». Fue doña Jean la que rompió el momento, pero no con palabras. Fue con la tos. Empezó igual que la noche anterior, y no se detuvo. Se dobló hacia adelante. Buscó el borde del mostrador con la mano. No lo encontró, y el cuerpo se le fue de lado. «Doña Jean». Mateo llegó primero. La sostuvo antes de que tocara el piso. «Sofía, llama a alguien». «Ya estoy llamando». La anciana intentaba hablar y no podía. Tenía los ojos abiertos, asustados, buscando la cara del muchacho. «Estoy aquí», le dijo él, sosteniéndole la cabeza. «Estoy aquí. No hable, no haga fuerza». Meilin se arrodilló al otro lado, sin pensarlo, y le tomó la mano a la mujer que había criado a su hijo. «Aguante», dijo. «Por favor, aguante». Y afuera, el barrio entero se movió como se mueven los barrios pobres cuando alguien de los suyos se cae. El del taller trajo su camioneta antes de que nadie se la pidiera. La vecina de enfrente abrió la puerta de par en par. 2 muchachos apartaron los cajones de fruta de la vereda para dejar pasar. Ninguno preguntó nada. Todos sabían quién era doña Jean. En la clínica Los Almendros, el pasillo de guardia era largo y tenía sillas fijas atornilladas al piso. Mateo llenó los formularios con la letra temblando. En la casilla del parentesco se detuvo. Miró el papel un largo rato y escribió: «Hijo». Después fue hasta el mostrador de admisión
y sacó del bolsillo el sobre que Aurelio Pinto le había puesto en la mano la noche anterior, en la cocina del Salón Belmonte, cerrándole los dedos encima. «Para el ingreso», dijo. La empleada contó y levantó la vista. «Esto cubre lo inicial. El tratamiento completo es... Voy a conseguirlo. Señor, voy a conseguirlo», repitió él. Meilín se acercó desde atrás. «Yo me hago cargo de todo». Mateo se giró. «No, es lo único que puedo hacer ahora mismo. Justamente por eso no». Su voz salió dura. «Porque para usted esto es lo único que puede hacer, y para mí sería la única cosa que nunca quise deberle a nadie. No es una compra. Todo lo que se paga se parece a una compra». Meilín dio un paso al frente. «Escúchame bien». Y por primera vez, habló sin la armadura y sin la súplica. Habló como una madre. «Esa mujer levantó del suelo a mi hijo en una noche de lluvia, cuando el mundo entero había decidido que él no importaba. Le dio de comer, le enseñó a hablar mi idioma sin saber leerlo, y le cantó todas las noches una promesa que yo no pude cumplir». Se le llenaron los ojos. «Yo no le estoy pagando nada. Yo le debo mi vida entera, y no me va a alcanzar el resto de la mía para acercarme». Mateo no respondió. No pudo. La estabilizaron esa misma tarde. Cuando les permitieron pasar, doña Jean estaba despierta, con la voz apenas audible, pero con esa mirada suya que no se apagaba con nada. «Vaya susto», murmuró. «Y yo con la ropa de los Ramírez sin doblar». Mateo soltó una risa que le salió rota. «Los Ramírez pueden esperar. Los Ramírez son unos impacientes». Él le tomó la mano. «No me haga eso otra vez. Muchacho». La anciana giró la cabeza en la almohada. «Necesito hablar con ella». «¿Con quién?» «Con tu madre». Mateo se quedó helado. «Doña Jean, sal un momento, y llévate a la muchacha, que lleva horas sin sentarse». Meilín entró sola. Se quedó de pie a los pies de la cama, con las manos cruzadas, sin saber dónde poner el cuerpo. «Acércate», dijo doña Jean. «No muerdo, ya casi ni mastico». Meilín obedeció. Se sentó en la silla junto a la cama. Las dos mujeres se miraron un rato largo. Una había cruzado un océano y había construido un imperio. La otra no había salido nunca de 6 cuadras y había construido a un hombre. «Yo no te odio», dijo la anciana, «por si viniste esperando eso. Vine esperando cualquier cosa menos amabilidad». «Es que no es amabilidad». Doña Jean respiró con dificultad. «Es que yo sé lo que es no tener nada. Yo también llegué sola a este país. Yo también trabajé donde no preguntaban el nombre. La diferencia es que a mí nadie me quitó nada, porque yo no tenía nada que quitar». Meilín bajó la cabeza. «Yo lo humillé», dijo, «delante de todos, y era mi hijo. Sí, usted podría destruirme con una frase. Podría». La anciana movió apenas los dedos sobre la sábana. «Pero yo lo crié para que fuera un hombre entero, no para que fuera el hijo de una mujer destruida». Meilín cerró los ojos, y las lágrimas se le escaparon igual. «Tengo que pedirte 2 cosas», siguió doña Jean. «Lo que sea. La primera». Buscó su mano y se la apretó con la poca fuerza que le quedaba. «No lo llenes de cosas. Ese muchacho no necesita autos, ni oficinas, ni apellidos grandes. Necesita que alguien lo escuche cuando llega cansado. Eso no cuesta dinero, y es lo único que a ti nunca te enseñaron». Meilín asintió, incapaz de hablar. «La segunda es más difícil». «Dígamela. Cuando yo ya no esté». La anciana la miró de frente. «No lo llames por lástima. Llámalo porque quieres escucharlo. Si lo llamas por culpa, él se va a dar cuenta. Ese muchacho lee a la gente como yo leo las manchas de una camisa. Usted va a salir de esta. Puede ser». Doña Jean sonrió apenas. «Pero yo soy vieja, y tú eres nueva en esto de ser madre». Convenía dejarlo dicho. Meilín se inclinó hacia adelante y apoyó la frente sobre el borde de la cama, como quien se rinde. Y doña Jean, la lavandera de San Elías, la mujer que no sabía leer, le puso la mano sobre la cabeza a la empresaria más poderosa de la ciudad y la dejó llorar todo lo que no había llorado en una vida entera. Afuera, el mundo giraba en otra dirección. El video seguía multiplicándose. En las redes ya no se hablaba de otra cosa. Los medios habían encontrado el nombre del camarero, y había cámaras estacionadas frente a la lavandería cerrada, frente a la clínica, frente a la torre. Un periodista alcanzó a Mateo en el pasillo de la guardia, con el teléfono ya grabando.
¿Qué le diría a la señora Shao después de lo que le hizo? La gente está de su lado. Podría hablar, podría contarlo todo. Mateo lo miró con una calma que descolocó al hombre. ¿Usted tiene madre? ¿Perdón? Le pregunté si tiene madre. Sí, claro. Entonces entienda esto, dijo Mateo. Yo no voy a ganar nada rompiendo a alguien delante de un país entero. Anoche me tocó a mí estar de ese lado. No se lo deseo ni a quien me lo hizo. Y se fue por el pasillo. Esa respuesta, grabada sin permiso y publicada esa misma noche, se volvió más grande que el video original. Fue casi de madrugada cuando apareció Iván Castellanos. No llegó en auto oficial, no llegó con carpetas, llegó caminando, con un paquete envuelto en papel bajo el brazo, y se detuvo a una distancia prudente de Mateo, en el pasillo vacío. No vengo a pedir nada, dijo, y no espero que me escuches. Mateo se puso de pie. Usted vino a mi casa a comprarme. Sí. Usted amenazó con los remedios de esa mujer. Sí. Iván no se defendió ni una vez. Hice todo lo que estás pensando y algunas cosas más. Le extendió el paquete. ¿Qué es esto? Todo. El abogado tragó. Los documentos originales de aquella noche. Lo que se falsificó y quién dio la orden. Los nombres de los que pagaron. La hoja que arranqué del libro de la casa de amparo. La guardé durante toda mi vida sin saber por qué. ¿Y qué quiere que haga con esto? Lo que quieras. Iván miró el piso. Si lo entregas, yo respondo por lo que hice. Es lo correcto. Y ya no me importa. ¿Por qué ahora? El hombre tardó en contestar. Porque hoy, en ese despacho, tu madre me preguntó dónde te había dejado. Levantó la vista y tenía los ojos húmedos. Y por primera vez en toda mi vida no tuve que inventar la respuesta. Y te juro que fue lo único bueno que sentí en décadas. Dejó el paquete sobre la silla y se fue sin esperar respuesta, con las manos juntas y el peso echado hacia atrás, igual que aquella noche, bajo la lluvia, en la esquina. Mateo volvió a la habitación cuando ya no quedaba nadie en el pasillo. Doña Jean dormitaba. Al sentirlo entrar, abrió los ojos. ¿Ya se fueron todos? Todos. Bien. Le hizo una seña para que se acercara. Siéntate. Tengo que decirte una cosa antes de que me duerma otra vez, porque a mi edad uno nunca sabe. No diga eso. Escúchame. La anciana le buscó la mano. ¿Te acuerdas del vecino que me leyó el papel de la canción? Sí. Se llamaba Efraín. Vivía arriba de la carnicería. Era el único de la cuadra que había terminado la escuela. Nunca me habló de él. Nunca hizo falta. Doña Jean apretó los dedos. Muchacho, cuando llegó el momento de anotarte para que existieras, tú no tenías ni un papel, ni nombre, ni apellido, ni fecha. Nada. Yo no sabía leer y no sabía a quién pedirle ayuda sin que vinieran a llevarte. Mateo sintió que el pecho se le cerraba. ¿Y qué hizo? Él se ofreció. La anciana lo miró con una ternura enorme, sin que nadie se lo pidiera. Se puso su mejor ropa, se paró frente a un escritorio y dio la cara por un niño que no era suyo. Doña Jean, Alarcón no es mi apellido, hijo. Los ojos se le llenaron. Ni era el tuyo. Efraín Alarcón, repitió Mateo, y el nombre le supo distinto en la boca. Vivió arriba de la carnicería hasta el final, dijo doña Jean con la voz apenas sostenida. Nunca se casó. No tuvo hijos. Cuando se enfermó, este barrio lo cuidó por turnos. Le apretó los dedos. Y yo nunca le dije lo que había hecho por ti, porque él no quería que se hablara. Decía que un favor que se cuenta deja de ser favor y se convierte en deuda. Mateo se pasó la mano por la cara. Toda mi vida pensé que ese apellido era mío por accidente. Fue por decisión, hijo. La anciana lo miró. Un hombre que no te debía nada, se puso su mejor ropa y dio la cara para que tú pudieras existir en un papel. Eso no es un accidente. Eso es lo más parecido a un milagro que yo he visto en toda mi vida. Afuera, la primera luz empezaba a entrar por la ventana del pasillo. Mateo se quedó ahí, sentado junto a la cama, con el paquete de Iván todavía sin abrir sobre las rodillas, y entendió que no había una sola cosa suya en el mundo que no le hubiera llegado de las manos de alguien que no estaba obligado a dársela. Los estudios llevaron su tiempo. Los médicos hablaron de un tratamiento largo, de controles seguidos, de una recuperación que dependía de dos cosas: constancia y descanso. Dijeron que si hubiera llegado más tarde, la conversación sería otra. Mateo no salió de la clínica en toda esa etapa.
Sofía tampoco. La muchacha aparecía cada mañana con café malo del pasillo y con el cuaderno de Hortensia envuelto en su bolsa, y se sentaba a leerle a doña Jean las listas de comidas de hacía una vida entera, en voz alta, como quien lee un libro de aventuras. Lunes, sopa para 18. Leía. La del cuarto 3 no come cebolla. Esa era Rosita, murmuraba la anciana, entre dormida y despierta. Nunca comió cebolla. Se fue al sur con un carpintero, y Sofía se reía, y después se quedaba callada mirando a esa mujer que apenas conocía, y que le estaba enseñando algo que su casa enorme nunca le había podido enseñar, que el cuidado no se delega. Meilin iba cada tarde, no mandaba a nadie, iba ella, y hacía algo que su hija no le había visto hacer jamás. Se sentaba a esperar, sin teléfono, sin asistentes, sin apuro. Una vez, Mateo la encontró en el pasillo doblando las mantas del respaldo de la silla, torpemente, con esas manos que llevaban décadas sin doblar nada. «Lo hace mal», le dijo él. «Ya sé. El pliegue va hacia adentro». Meilin lo miró. «Enséñame». Y ese fue el primer momento, en toda esa historia, en que madre e hijo estuvieron uno junto al otro sin que doliera. El paquete de Iván Castellanos se abrió una tarde, sobre la mesa de la casa de Hortensia Bermúdez, con las 3 mujeres y los 2 hermanos presentes. Adentro estaba todo. La hoja arrancada del libro de la Casa de Amparo, con el número y la anotación original, los formularios falsificados. Las cartas donde el hombre que financiaba aquella casa daba instrucciones sobre criaturas como si hablara de mercadería. Los nombres de quienes habían pagado. Las firmas. Meilin lo leyó completo, hoja por hoja, sin saltarse una línea. Cuando terminó, se quedó un rato con las manos apoyadas sobre el papel. «Esto no me destruye solo a él», dijo. «Esto salpica a media ciudad. Y a mí también, porque yo lo puse en su cargo y lo defendí durante toda mi vida». «Sí», dijo Mateo, «puedo hacerlo desaparecer». Lo dijo sin doblez, mirándolo a los ojos. «Sería fácil. Y quiero que sepas que se me cruzó por la cabeza». «¿Y?» Meilin juntó las hojas con cuidado y las metió de nuevo en el sobre. «Y me acordé de la caja. Nadie preguntó cuál. Yo lloré una vida entera frente a un envase vacío, porque alguien decidió que la verdad me iba a hacer daño». Se puso de pie. «No voy a hacerle eso a nadie más, ni a las mujeres que pasaron por esa casa, ni a los que todavía están buscando». «¿Qué va a hacer?», preguntó Sofía. «Lo que debí hacer cuando tenía tu edad. Preguntar en voz alta. Lo entregó todo. No a través de terceros, ni con comunicados escritos por otros. Se presentó donde había que presentarse, con el sobre en la mano y sin equipo detrás, y respondió lo que le preguntaron durante horas. Cuando salió, las cámaras se le vinieron encima, y ahí, en la escalinata, la mujer que días atrás había ordenado que sacaran a alguien de su mesa dijo, frente a un país que la estaba mirando: «Quiero decir 2 cosas. La primera es que hubo un hombre a mi lado que hizo algo indefendible y que hoy lo está reconociendo. La segunda es más difícil». Hizo una pausa. «La segunda es que yo también hice algo indefendible. Y no fue hace décadas. Fue esta semana. Traté a un trabajador como si fuera un objeto que estorba. Y no fue un impulso aislado, señores. Fue el resultado de años de creer que el que sirve vale menos que el que se sienta». Los flashes no la dejaban ver. «Todos ustedes vieron el video. Yo también lo vi. Y no puedo decir que esa no era yo, porque sí era yo». Levantó la voz apenas. «Lo único que puedo hacer es no volver a hacerlo nunca más y decirlo donde se me escuche». Un periodista gritó desde el fondo. «¿Y si él no la perdona?». Meilin buscó de dónde venía la pregunta. «Entonces tendré que vivir con eso», respondió. «El perdón no se exige. Se espera trabajando». El acuerdo que nunca firmó se cayó. Los socios se retiraron. Las acciones se movieron. Hubo semanas duras, titulares peores y reuniones donde le pidieron la cabeza. Meilin no peleó por retener nada de lo que no le importaba. Peleó por una sola cosa, por el edificio abandonado de la Casa de Amparo San Rafael, que estaba en manos de un banco desde hacía años y que iban a demoler. Lo compró. Y cuando le preguntaron qué pensaba construir ahí, respondió que no pensaba construir nada. Pensaba reabrirlo. La casa volvió a abrir cuando el frío ya había aflojado. No hubo fiesta, ni discursos largos, ni fotógrafos contratados.
Hubo sillas prestadas por los vecinos, mesas del barrio y comida hecha por gente de la cuadra. En la entrada colocaron una vitrina sencilla con una sola cosa adentro: el cuaderno de tapas forradas con papel de regalo, abierto en la página donde una muchacha extranjera había escrito su nombre con letra temblorosa. Y arriba de la vitrina, una placa breve: aquí nadie es un número. Hortensia Bermúdez cortó la cinta apoyada en su bastón, con toda la solemnidad de una reina. Yo era la cocinera, dijo cuando le pidieron unas palabras. Nunca me dejaron opinar. Miró al público. Así que hoy voy a opinar de una vez. La gente que anota nombres es la que salva historias. Anoten. Aunque nadie se los pida, Sofía dejó su puesto en la empresa y se quedó a coordinar el lugar. ¿Estás segura?, le preguntó su madre. Aquí no se gana lo que ganabas. Mamá, yo nunca supe qué hacía en esa oficina. Sofía se encogió de hombros. Aquí sé exactamente para qué me levanto. A Iván Castellanos le llegó lo que tenía que llegarle. Perdió la matrícula, perdió el cargo, perdió el mundo que había construido sobre una sola noche de lluvia. Respondió por todo sin defenderse ni una vez, y su declaración fue la que permitió reabrir los casos de otras mujeres que también habían salido de aquella casa con una caja en las manos. El hombre que había financiado aquella casa ya no estaba para responder, pero su nombre quedó escrito en cada expediente. Y quienes habían pagado por un recién nacido tuvieron que explicarlo delante de un juez. Fueron 11. 11 madres a las que les habían dicho lo mismo. 4 de ellas encontraron a sus hijos. Mateo fue a verlo una sola vez. Se sentaron frente a frente, y ninguno supo cómo empezar. No vine a decirle que está todo bien, dijo Mateo. No lo está. Lo sé. Usted me quitó a mi madre y le quitó a ella los mejores años de su vida. Apoyó las manos sobre la mesa. Pero también me dejó en la única puerta de esta ciudad donde había luz encendida a esa hora. Y adentro de esa puerta estaba la mejor persona que voy a conocer. Iván agachó la cabeza. No sé cómo cargar las dos cosas juntas, siguió Mateo. Todavía no aprendí. Se puso de pie. Vine a decirle que voy a seguir intentando. Fue lo único que dijo. Y para el hombre que llevaba décadas esperando un castigo que le sirviera de algo, fue más de lo que se atrevía a pedir. Aurelio Pinto renunció al Salón Belmonte antes de que le pidieran explicaciones. Se presentó en San Elías con una caja de herramientas prestada y una idea que llevaba media vida guardándose. El local de al lado de la lavandería estaba vacío desde hacía tiempo. Lo pintaron entre todos. Pusieron 8 mesas, ni una más, una cocina chica, un mostrador de madera que hizo el carpintero de la esquina y que quedó torcido, y que nadie quiso arreglar porque así tenía historia. Le pusieron comedor La Golondrina. Aurelio armó el servicio con 2 reglas escritas a mano y pegadas en la puerta de la cocina, donde los clientes no las veían, pero el personal las leía todos los días. 1. Aquí se come antes de servir. 2. A nadie se le habla desde arriba. Mateo no aceptó el dinero de su madre para abrirlo. Aceptó, eso sí, que ella firmara como garante, porque ningún banco le prestaba a un muchacho sin historial y con una cara conocida por el peor motivo posible. Es lo único que te voy a deber, le dijo. Es lo único que te voy a cobrar, respondió Meilín. Cuando puedas, me invitas a comer. Doña Jean volvió a casa cuando el barrio ya había empezado a poner los toldos afuera otra vez. Volvió despacio, del brazo de Mateo, y cuando dobló la esquina se encontró con media cuadra en la vereda esperándola. Nadie aplaudió, porque en San Elías eso les parece exagerado. Simplemente le abrieron paso. Y ella, que había lavado la ropa de todos ellos durante media vida, caminó hasta su puerta con la barbilla levantada como una emperatriz. Adentro estaba todo igual: las máquinas, el mostrador, el banco, la caja de lata, y sobre el mostrador, doblado con un pliegue perfecto, el abrigo. «¿Lo limpiaste?», dijo ella. «Con las manos, con agua fría». Mateo se encogió de hombros. «Algo aprendí en esta casa». La anciana pasó los dedos sobre la tela. «¿Y qué vas a hacer con él?». «Se queda aquí». Él la ayudó a sentarse. «Esta es la casa donde ese abrigo hizo lo que tenía que hacer». Hubo un trámite, más adelante. Mateo fue solo, con una carpeta bajo el brazo, y esperó su turno en un pasillo con sillas de plástico. Cuando lo llamaron, el empleado leyó los papeles, levantó la vista
y le preguntó qué nombre quería inscribir. Y Mateo, que había pasado la vida entera sin saber de dónde venía, contestó sin dudar: Mateo Efraín Alarcón Sao. ¿Los 4? ¿Los 4? Es largo. Es exacto. Sonrió apenas. Uno me lo dio quien me nombró sin deberme nada. El otro, quien me buscó toda su vida. Y el del medio es de un hombre que se puso su mejor ropa por un niño que no era suyo. El empleado lo escribió sin decir más. La noche que el comedor La Golondrina abrió sus puertas, no hubo prensa. Hubo vecinos. Hubo ruido de sillas, chicos corriendo entre las mesas, el carnicero discutiendo con el frutero por un partido, la vecina de enfrente trayendo un postre que nadie le había pedido. Hortensia se sentó en la mesa del fondo y fiscalizó la sazón con una severidad terrible. Sofía llevaba platos con un delantal mal atado, tropezándose y riéndose de sí misma. Aurelio dirigía el pequeño salón como si fuera una ópera. Y en un momento de la noche, Meilin Shao entró por la puerta. Se detuvo un instante en el umbral, insegura, como quien no sabe si tiene lugar en un sitio así. El ruido bajó un poco. Algunos la reconocieron. Todos habían visto el video. Entonces Mateo salió de la cocina secándose las manos. La vio parada ahí y caminó hacia ella entre las mesas. Le acercó una silla. La acomodó él mismo. «Siéntese», dijo. «Aquí». Y ante todo el barrio, la mujer que una vez había ordenado que lo sacaran de su mesa, se sentó a la mesa de su hijo. Y su hijo le sirvió la comida con sus propias manos. Meilin miró el plato. Después lo miró a él. «No sé si merezco esto», dijo, con la voz quebrada. «Nadie merece nada», respondió Mateo. «Por eso se llama familia, y no cuenta». Más tarde, cuando el comedor se vació y quedaron las sillas subidas sobre las mesas, los 4 cruzaron a la lavandería de al lado. Doña Jean ya estaba en su silla, con la manta sobre las piernas y la taza en la mano, esperando el resumen de la noche como quien espera el noticiero. «¿Y? ¿Cuántos vinieron?» «Todos», dijo Sofía. «¿Todos, todos?» «Hasta los Ramírez». «Esos vienen por lo gratis», refunfuñó la anciana, y se le escapó una sonrisa. Meilin se sentó en el banco, junto a la máquina que no funcionaba, y que nadie había querido tirar nunca. Y de pronto, sin que nadie se lo pidiera, empezó a cantar. Bajo, las 5 notas, suben, bajan, vuelven. Doña Jean cerró los ojos y la acompañó con esa versión suya, incompleta, aprendida de oído, cantada durante años frente a la cuna improvisada de un niño que alguien había dejado en su puerta. Las 2 voces no coincidían del todo. Una tenía las palabras exactas, la otra tenía todas las noches. Sofía escuchaba con la mano sobre la boca. Y Mateo, de pie en el medio de esa lavandería diminuta que olía a jabón y a algodón limpio, entendió por fin lo que había estado cargando toda su vida sin saberlo, que una madre lo había perdido y no había dejado nunca de buscarlo, que otra lo había encontrado y no había dejado nunca de cuidarlo, que un hombre al que jamás conoció le había regalado un apellido para que existiera, que otro hombre, en la peor noche de su vida, había tenido un solo instante de compasión, y ese instante le había salvado la vida, y que él, que había sido servidor invisible durante años, jamás había sido invisible, había sido sostenido, por manos que nunca le pidieron nada a cambio. Al día siguiente, alguien pegó en la ventana del comedor un papel escrito a mano, sin firma. Lo puso un vecino cualquiera, de esos que no dan explicaciones. Decía así: «Trata bien a quien te sirve. Nunca sabes quién te está sosteniendo la vida desde abajo». Nadie lo despegó nunca. Y con el tiempo, la gente que pasaba por San Elías dejó de preguntar por el video, por la millonaria y por el escándalo. Preguntaban por el comedor de las 8 mesas, por la lavandería de al lado, y por la canción que a veces al caer la tarde se escuchaba salir por la puerta abierta. 5 notas simples, cantadas por 2 mujeres muy distintas que habían aprendido, tarde pero a tiempo, que el amor no se demuestra en la mesa donde uno se sienta. Se demuestra en quién decide uno levantar del suelo.